Buenos días. Vamos a esperar que se conecten los demás compañeros. Buenos días. Buenos días. Buenos días a todos. Vamos a esperar que se conecten los demás compañeros. Estamos 16 conectados.
23 conectados, 4 minutitos más e iniciamos. Vamos a esperar 2 minutitos. De hecho, estuve calificando el fin de semana. Ahorita terminando la clase les comparto pues bien las notas de clase, el video y Excel, ya con sus calificaciones. ¿Sí? Y también les voy a mandar cómo obtener su calificación del examen, porque seguro no les aparece o tienen dudas al respecto. Entonces es relativamente sencillo calcular su calificación del examen una vez que ustedes tienen el cuadrito ese donde dice calificaciones y que salen todas las ponderaciones. Es más fácil, ¿no? Entonces, ahí les voy a mandar cómo calcular la calificación de este examen. Y pues bueno, vamos a iniciar. Por cierto, durante esta semana, el día jueves, voy a tener una reunión con el director para que nos informen sobre la logística de regreso a clases. Igual yo se los haré saber como su tutor y para que estén enterados y sepan cuál va a ser la logística del regreso, ¿no? No lo sé aún, entonces lo van a indicar el día jueves. ¿Ok? Bueno, nos vamos a empezar con la fuerza electromotriz, que es el tema de hoy, ¿sí? Ese está en la página 121 del libro de texto. En la página 121. Entonces, la FEM de qué trata, básicamente, bueno, ese término es un término ya antiguo que todavía se usa, ¿sí? Pero que no refleja adecuadamente del proceso físico de lo que ocurre, ¿no? ¿Sí? Pero como es un término que ya viene arrastrándose con años, pues se sigue usando, pero no refleja el sentido físico del fenómeno, vaya, pues, ¿sí? Y entonces, la FEM básicamente es cualquier tipo de energía interna, radiación química, térmica, etcétera, ¿no? Mecánica, es transformarla en un tipo de energía eléctrica, ¿sí? ¿Ok? Energía potencial, básicamente, energía potencial eléctrica, ¿sí? Y ese FEM pues básicamente eso, nos explica básicamente cómo la energía
se transforma, ¿sí? Por cada unidad de carga acumulada. Unidad de carga acumulada. ¿Sí? Ok, bueno. Y hay muchos tipos de dispositivos, ¿no? Celdas solares, cuestiones de estas de desintegración química, etcétera, ¿no? Generadores de centrales eléctricas. Ok, bueno. Entonces, básicamente aquí nos está diciendo cuánta energía se transforma por unidad de carga. Eso se llama FEM. Las unidades de la FEM, ¿sí? Como es energía por unidad de carga, es decir, Newton Coulomb, pues esto es volt, ¿sí? Entonces, volt es la cantidad, bueno, la unidad en la que se mide la FEM. La FEM se mide en volt. Como dicen los españoles, en voltio. Sí, como quieran decirlo, volt o voltio, como si les haga más difícil. Igual joule, los españoles dicen julios. Ellos traducen todo, ¿no? ¿Sí? Entonces, en vez de joule, nosotros estamos más cerca de Estados Unidos, pues por eso decimos joule. Entonces los españoles dicen julio, pero igual vale. ¿Sí? Entonces, volt. La letra que se utiliza para representar a FEM es esta, que se llama epsilon. Una letra griega. ¿Sí? Se llama epsilon. ¿Ok? Bueno, ahora, pues, ¿cómo funciona esto pues, de la FEM? Ah, muy bien. Resulta ser que la FEM es básicamente igual a la diferencia de potencial. Es decir, si yo cargo una pila que dice que me da una pila de 5 volts, tiene diferencia potencial, y yo lo mido con un voltímetro, me va a decir eso, que es de 5 volts, ¿sí? Porque me está diciendo la diferencia potencial, ¿sí? Entre dos puntos. Eso es lo que me está diciendo la FEM. Sin embargo, a veces, cuando la pila ya está muy desgastada o muy vieja o muy usada, esos 5 volts no representan la FEM. ¿Por qué? Porque básicamente mucha energía se disipa en forma de calor, ¿sí? Y entonces ahí es cuando existe una resistencia interna, se le llama. ¿Sí? Entonces, repito, la FEM básicamente, si la pila está nueva, el voltaje que dice la pila declarado ahí va a coincidir con la FEM. Si la pila ya está muy usada o el dispositivo está muy usado, no necesariamente la FEM va a coincidir con la diferencia potencial, porque hay una resistencia interna debido a calentamiento, que está muy usado, etcétera, ¿no? ¿Sí? Y eso se le llama resistencia interna. ¿Okay? Ahora, cuando se mide con un voltímetro, la diferencia potencial en los extremos, pues eso nos da el voltaje, ¿no? Sin embargo, si la pila se conecta a un receptor, ¿sí? Y la intensidad de corriente en el circuito es grande, entonces el resultado será inferior. Es decir, si la corriente es muy grande, muy, muy grande, y la intensidad de corriente, pues no coincide, ¿no? Y será inferior. La FEM de la pila coincide con la diferencia potencial en sus terminales solo cuando el circuito está abierto, ¿sí? O la intensidad de corriente es muy pequeña. Cuando la intensidad de corriente es muy alta, no coincide con la FEM. Cuando es pequeña, sí. ¿A qué se debe esto? ¿Sí? Cuando la corriente es muy grande, ¿qué pasa? Pues la pila no, a ver, ¿cómo se los explico? Algo análogo. Cuando la corriente es muy grande, la pila no le da chance a la pila de que se restablezca. ¿Sí? Es decir, cuando a un boxeador le pegan un golpe muy fuerte, pues se va a la lona, ¿no? No le da chance de que se establezca. En cambio, si el golpe es pequeño o con menor fuerza, pues no le pasa nada al boxeador y no se cae. Pero si el golpe es muy fuerte, se cae, ¿no? Lo mismo sucede acá. Cuando la corriente es muy alta, no le das chance a la pila que se restablezca completamente para acumular la carga, ¿sí? Entonces, por tanto, la diferencia de potencial pues no coincide con la FEM, ¿sí? Y entonces, ¿qué pasa del punto de vista microscópico? Es el punto macro, ¿no? Quiere decir que no le das chance a la pila que se restablezca. Pero si hacemos un zoom, ¿qué pasa al interior?
con las partículas cargadas, ¿sí? Pues lo que sucede, como ustedes saben, pues los electrones se empiezan a mover de manera desordenada, ¿sí? Pero cuando conectamos una pila, pues estamos orientando, hey, por aquí se van a ir. Estamos orientando el campo eléctrico, ¿no? Entonces estamos diciendo a los electrones por dónde se van a ir, ¿sí? ¿Ok? Y esto no es solamente contra el campo eléctrico originado, ¿sí? Sino también contra la resistencia que presentan algunos átomos y moléculas entre los que se mueven. Es decir, oriento el campo, pero los electrones se van a mover en contra de ese campo eléctrico y además entre las propias moléculas hay resistencia, ¿sí? Y es por eso que cuando la corriente eléctrica es muy alta, no coincide con la FEM, ¿sí? Ahora, si esta resistencia es muy pequeña, entonces la FEM de la pila prácticamente coincide con la diferencia potencial, ¿sí? Entonces, repito, intensidad de corriente alta no coincide con la FEM. ¿Por qué? Porque hay una resistencia interna debido a los electrones que van en contra del campo eléctrico y resistencia entre ellos, que se están golpeando entre ellos, ¿no? Pero si es pequeña, entonces sí coincide la FEM con la diferencia potencial, ¿sí? Bueno, ahora bien, como bien saben ustedes, pues hay distintos tipos de conductores. Están los que son muy buenos conductores, como son los metales. ¿Por qué? Porque presentan partículas libres, ¿sí? Entre ellos, pues están los metales, ¿no? Los electrolitos, por ejemplo. Es decir, cuando ustedes ponen sodio, sal en agua, es muy buen conductor, ¿no? Debido a que hay iones libres, ¿sí? Los gases ionizados también son muy buenos. Otros materiales que no son buenos conductores, que son malísimos, se le llama dieléctricos, ¿sí? Dieléctricos que no conducen a corriente eléctrica o son muy malos, ¿no? Y hay otros que están intermedios, que se llaman los semiconductores, ¿sí? Bueno, ahora, como les hablaba de la intensidad de corriente, en los metales, o en los electrolitos, o en los gases ionizados, ¿sí? Pues depende básicamente de dos factores, porque me van a decir, oye, ¿y esta corriente de qué depende? Ah, pues depende del campo eléctrico, ¿sí? Que eso, pues depende de la fuente donde nos enchufemos, pues, si es de una 110, si es de un acumulador o de una pila de un auto o de una pila de estas chiquititas, ¿sí? Pues depende, ¿no? A qué fuente nos conectemos, ¿no? Entonces depende de la intensidad de corriente de eso, del campo eléctrico, es decir, a qué fuente nos conectemos. Y dos, pues del material, ¿sí? No es lo mismo conducir una corriente eléctrica por cobre que por cartón, no, ¿sí? Y bueno, todo esto de la corriente eléctrica y este rollo, pues tiene que ver con algo que se llama Volt, la ley la ley de Ohm, ¿sí? Es decir, ¿cómo cuantificamos esto? Porque recuerden que la física pues se apoya de la matemática para expresar lo que está en la naturaleza, digamos, de manera elegante y bonita, que es a través de ecuaciones relativamente sencillas, que es lo que nos decían los griegos. Los griegos siempre pensaban que la naturaleza debería expresarse de una manera bella, ¿no? En términos sencillos, así que no debería ser compleja. Ok, bueno. Entonces, resulta ser que para establecer la ley de Ohm, ¿sí? Esto que les platiqué yo, que de si conectan la corriente y que los electrones van en contra del campo eléctrico, pues resulta ser que estos electrones van a una velocidad impresionante, ¿no? ¿Sí? Van a 1000 kilómetros por hora aproximadamente, ¿no? Más o menos. Y por ejemplo, para que tengan el término, en un metro cúbico, ¿sí? Bueno, en un centímetro cúbico, de acuerdo con lo que dice el libro, hay alrededor de 10 a la 22 electrones, ¿no? Es decir, un mundo de electrones. ¿Ok? Y bueno, la fuente que origina este campo eléctrico en el interior de un conductor como cobre o plata, ¿sí? Esto, pues recuerden que los electrones están de manera desordenada. Entonces, al orientar el campo eléctrico, es decir, a ponerle una pila o en una fuente, entonces, ¿qué pasa con los electrones? Tienden a ir hacia el polo positivo, ¿no? ¿Sí? Y entonces, pues vemos que van a una velocidad impresionante, que esta velocidad pues depende de la intensidad. Si la intensidad es alta, pues la velocidad de los electrones va a ser alta. Entonces,
que decimos que esa velocidad media es proporcional a la intensidad. Y en términos matemáticos decía así, proporcional a la intensidad, ¿no? Es decir, la velocidad media es proporcional, ese simbolito que parece como un pescado, se llama proporcionalidad. ¿Sí? ¿Ok? ¿Sale? Son proporcionales, es decir, la velocidad media y la intensidad son proporcionales. Y además, pues todo depende del voltaje, ¿no? Si la intensidad es alta, pues el voltaje también. Entonces, si la intensidad también es proporcional al voltaje, ¿sí? Voy a poner voltaje. ¿Ok? Y entonces, esta relación de proporcionalidad directa, pues es algo que estableció Ohm, ahí en el año 1827. ¿Sí? Y entonces, para quitar esa constante de proporcionalidad, ¿sí?, lo que hizo Ohm, pues fue meter algo que matemáticamente se llama pues una constante. Se reemplaza ese símbolo por una constante, ¿no? ¿Sí? Y es algo que escribió así, que la intensidad de corriente es el voltaje por la resistencia, donde R es la resistencia, B es el voltaje y la I es la intensidad. ¿Vale? Ok, entonces recuerden, esta intensidad de corriente en los conductores pues depende de factores externos, ¿no? Y de las características propias del conductor. No es la misma poner una corriente eléctrica sobre cobre, sobre plata, sobre oro, sobre hierro, ¿sí? O sobre aluminio, ¿sí? ¿Ok? Y entonces pues también depende de esa resistencia propia del material, ¿no? Y esto es lo que se llama la ley de Ohm, ¿sí? Eso se llama la ley de Ohm. Bien, esa resistencia se mide en ohms y se escribe con esta letra griega. Esta letra griega se llama omega, ¿sí? En ohm. La resistencia mide en ohm. La intensidad, pues ya saben en qué se mide, pero igual se los recalco. Habíamos dicho que se mide en ampere. Y B, pues es el voltaje, ¿no? Que se mide en volt. O en voltios. ¿Sí? Bueno, ahora resulta ser que esta ecuación la pueden expresar de manera matemática. Esto que dice aquí. Así lo escribí bien. El voltaje proporcionó. Espérenme. Esto es. Aquí va dividiendo. Esto va dividiendo. La intensidad es inversamente proporcional a la resistencia. Sí, está bien. Es proporcional al voltaje porque si aumenta la intensidad, aumenta el voltaje. Pero si aumenta la intensidad, disminuye la resistencia. Está bien. Es decir, si yo paso una gran cantidad de corriente, la resistencia tiene que disminuir. Sí, está bien. Sí, está bien. Entonces, sí está bien. Entonces, la intensidad es voltaje entre resistencia, ¿no? Y entonces de aquí podemos despejar para escribirla así. Intensidad por resistencia. Esta es la forma más común de ver la ley de Ohm. ¿Sí? Y lo más común. ¿Que se puede expresar de manera matemática? Sí. Sí se puede expresar de manera matemática esta ecuación. Que es muy común verla. Es decir, si nosotros, fíjense, hacemos lo siguiente, podemos escribir esto así, que la intensidad es 1 sobre la resistencia por el voltaje. Es decir, la resistencia estaba dividiendo, lo pasé multiplicando, ¿no? Y esta ecuación la pueden escribir así como Y igual a M por X. ¿Sí?
Ok, que esta es la ecuación de una pendiente. Que nosotros si la representamos en el eje cartesiano, sí nos vamos a dar cuenta de esto. Y como no hay ordenada de origen, es decir, aquí hay un término que es 0, significa que pasa por el origen. Es decir, que hace esto, esta ecuación. Pasa por el origen, ¿no? Ok, cuya pendiente es igual a 1 sobre R. Recuerden que la pendiente en matemáticas les dijeron que se calculaba así, como Y2, Y1. Entonces, cuando tengamos un gráfico de este tipo, pues uno toma dos datos. Si va a tener los datos, por ejemplo, Y2, X2, Y1, X1, y con eso calculan la pendiente. ¿Con cuál formulita? Con esta formulita. Al tener la pendiente, pues ya sé que la pendiente M va a ser el inverso de la resistencia. Entonces la resistencia es 1 sobre M. Y ya. Sí, entonces eso se hace cuando tenemos datos experimentales. ¿Sí? Y eso lo van a hacer cuando hagan su práctica de laboratorio. Para que lo tengan ahí. Ok, entonces todos los dispositivos, equipos que funcionen con la ley de Ohm, es decir, si yo mido intensidad y mido voltaje y me sale una línea recta, se dice que esos dispositivos se llaman dispositivos ómnicos, porque cumplen con la ley de Ohm. ¿Sí? Se le llama así dispositivos ómnicos. ¿Ok? Pero resulta ser que esto no se cumple para muchos dispositivos eléctricos, inclusive ni para los propios conductores metálicos, ¿no? Sí, porque son modelos. Es decir, si yo quiero medir la intensidad y el voltaje en un bombillo, en un foco, no cumple con la ley de Ohm. ¿Sí? ¿Ok? Y entonces a eso se llaman dispositivos no ómnicos. ¿Ok? ¿Y qué pasa? Pues normalmente, pues no, ¿cómo saber si un dispositivo cumple con la ley de Ohm? Pues si yo hago una gráfica de intensidad contra voltaje, y yo veo que hace esto como una parábola, pues me doy cuenta que no cumple la ley de Ohm. Esto no cumple la ley de Ohm. ¿Sí? No cumple la ley de Ohm. ¿Ok? ¿Por qué? Porque no es una línea recta, ¿no? Que es lo que esperaríamos. ¿Ok? Bueno, ahora resulta ser que después de hacer varios estudios y análisis, pues se dieron cuenta de algo. ¿Sí? Que si tenemos un pedacito de alambre, ¿sí? De diferentes longitudes, digamos de 50 centímetros y 1 metro, y se le explica la misma diferencia potencial, y es el dibujito, digamos que tenemos un alambrito, 50 centímetros de longitud, este alambrito de centímetros, 100 centímetros. Y la misma diferencia potencial, ¿no? La misma FEM. Vamos a decir 110 volts. Acá también. Pues se dieron cuenta que al aplicar la misma diferencia potencial, en el más largo la intensidad del campo eléctrico será menor. Se dan cuenta que era menor. ¿Y por qué se dan cuenta de esto? Ah, pues implica que la velocidad media del movimiento orientado de los electrones libres, y por lo tanto la intensidad son menores, puesto que la diferencia potencial en sus extremos, la intensidad de corriente es menor que el alambre. ¿Sí? Entonces, al incrementar el alambre, se dieron cuenta que esa intensidad disminuía. Y debido a que la velocidad media, pues también disminuía. ¿Sí? Pero se daban cuenta que la resistencia era mayor, es decir, a mayor longitud, pues mayor resistencia, ¿no? Entonces se dieron cuenta que la resistencia
voy a poner así, a mayor resistencia, bueno, a mayor longitud de alambre, a mayor longitud L, era mayor la resistencia. Es decir, eran proporcionales, que la resistencia era proporcional a L. ¿Sí? ¿Ok? Ahora, ¿qué pasa? Ok, son los mismos materiales, iguales, ¿sí? Eso lo revisaron. Ok, ahora igual, mismos materiales, misma longitud los dos, ¿sí? Lo voy a poner algo así. Misma longitud los dos, pero esto un poquito más alto, ¿no? ¿Qué pasa ahora si la área de acá, voy a llamar área 2 y área 1? Y área 2 es mayor que área 1. Ok, mismo material, el alambre es igual, misma longitud, pero el área 2 es mayor que el área 1. ¿Qué pasaba ahí? Es decir, se dan cuenta que a mayor área de sección transversal, no era tan difícil, ¿sí?, que pasaran los electrones disponibles, ¿sí? Por lo que aplicar la misma diferencia de potencial, ¿sí? La intensidad de corriente debe ser mayor en el que está más grueso, ¿sí? Entonces se daban cuenta que entre mayor era el área, es decir, que la resistencia y el área eran inversos, ¿no? Eran inversos. A menor área, mayor resistencia. ¿Por qué? Porque estaban más compactos, digamos, de manera análoga, ¿no? Está más compacto en materiales y es más difícil que se muevan los electrones. Si el área es más grande, ¿sí? Pues, ¿qué pasa con la resistencia? Aumenta. Perdón, disminuye, ¿sí? Entonces, repito, se daban cuenta que la resistencia era inversamente proporcional al área, ¿no? Un área bien chiquita, pues, ¿qué pasa si yo divido 1 sobre 1, por ejemplo? Pues me da 1, ¿sí? Ahora, ¿sí? Si pongo un área grande, ¿no? Este sería un área grande. ¿Sí? Ahora, un área bien chiquita, 1 entre punto 10, pues eso me va a dar 10. Esto me va a dar 1, ¿no? Donde ahí me doy cuenta que si la resistencia es menor, si el área es menor, perdón, la resistencia va a ser más alta. ¿Sí? Y se dan cuenta, ¿no? Digamos que este es área, ¿no? Entonces, si yo uso esto acá, pues me doy cuenta que si el área es muy grande, ¿sí? Pasa eso. ¿Sí? Por ejemplo, si hubiera puesto 1 sobre 10, me iba a dar la punto 1. ¿Sí? Pero en cambio, si pongo 1 sobre 100, 1 sobre punto 1, me da 10. Entonces ahí me doy cuenta que a un área menor, mayor resistencia, ¿no? Entonces ahí me doy cuenta, a un área menor hay mayor resistencia. ¿Sí? Ok. Entonces, eso depende de qué, pues desde el punto de vista microscópico, ¿qué pasa? Cuando tenemos un área muy pequeñita, pues hay muchos electrones en ese volumen, en esa área enfrascada, ¿no? Entonces es difícil de que se muevan. Y por eso que hay mayor resistencia. ¿Sí? Por eso. Y ahora, cuando el área es muy grande, pues está la misma cantidad de electrones, es más fácil que se muevan, menor resistencia. ¿Sí? ¿Ok? Y se dieron cuenta que cuando combinaban esto, que la resistencia aumentaba con la longitud, pero disminuía con el área, pues se dieron cuenta que podían combinar esas ecuaciones. Decían, ok, pues la resistencia es proporcional a la longitud, pero inversamente proporcional al área. ¿Sí? Y para quitar esa constante de proporcionalidad, se pone una constante. ¿Sí?
una constante que se llama resistividad, que depende del material. Es decir, esa constante no es la misma para cobre que para plata, ¿sí? Y a este le ponen así, a la resistividad. Entonces lo escribían de esta manera, que la resistencia es igual a la resistividad por la longitud entre el área, ¿no? Y esa era la formulita para calcular la resistencia dependiendo del material. L es la longitud de metros cuadrados, perdón, en metros. A es el área. Rho es la resistividad. ¿Vale? Y de unidades de Newton, ohm, debe ser, déjenlo checo aquí, porque esta resistencia nos tiene que dar ohm, y acá es longitud metro entre metro cuadrado, ¿sí? Entonces aquí tiene que ir ohm metro. Entonces la resistividad tiene unidades de ohm por metro. ¿Sí? Porque para que nos dé ohm de acá, pues esto es la resistencia, esto de aquí sería la resistividad, esto es la longitud, y esto es el área, ¿no? Entonces, si checan ustedes, si hacen el análisis de unidades, pues está congruente, ¿no? ¿Sí? Y es así como se calcula la resistencia dependiendo del material y de sus características, tales como longitud y área. ¿Sí? ¿Sí? ¿Sale? Bueno, entonces, grosso modo, pues lo que vimos ahorita fue de qué trata la FEM, de qué depende la FEM. Vimos que pues dependía de básicamente la corriente eléctrica, y lo vimos a nivel microscópico, ¿no? Establecimos la ley de Ohm, ¿sí? Básicamente escribimos la ley de Ohm de manera muy sencillita, que fue lo que contó Ohm, que el voltaje es la intensidad por resistencia. Les comenté cómo era una gráfica en la ley de Ohm, una gráfica lineal. Les hice la analogía con esta línea recta de matemáticas, y les comenté que si no cumplían con esa característica, pues se llamaban dispositivos no ómnicos. Y platicamos de qué depende la resistencia, pues depende de longitud y área y del material propio, ¿no? Porque esa constante que se llama Rho, esta que les escribí aquí, también es un símbolo griego, ¿no? Entonces depende del material propio. ¿Ok? Bueno. Entonces, con estas ecuaciones, el día de mañana el día de la próxima clase, vamos a practicar algunos ejercicios, ¿sí? Para que estén ahí pendientes. Ahora, vamos a compartir aquí. Por acá. En la unidad 2, pues veo que todavía no han subido cosas del glosario. Quise revisar ayer y pues no había muchos equipos, ¿no? Entonces me di la tarea, ya les califiqué. Ahorita al ratito les comparto esta captura de pantalla, ya les califiqué ayer. Ya tomé el examen y todo eso, ¿no? ¿Vale? Y ahorita en un ratito les digo cómo calcular su calificación del examen, porque dicen muchos que no les aparece. Sí les aparece, pero les aparece en forma de porcentaje. Y ahorita más ratito les digo cómo se calcula. Acá está. Ok, y ahorita estamos en la sesión 13, semana 7 ya, jóvenes. Prácticamente casi como a la mitad. Entonces necesitamos apurarnos con esto de la unidad 2, ponerle pilas. Y respecto a regreso a clases, pues yo les voy a compartir la información que se me dé el día jueves. ¿Sí? No sabemos cómo vamos a regresar porque, repito, las condiciones que tenemos en nuestra preparatoria son diferentes a otras prepas, ¿no? Hay algunas prepas que ya están en presencial porque son prepas pequeñas. Por ejemplo, prepa San Blas, que está allá en el Fuerte, son prepas relativamente pequeñas, ¿sí? La de nosotros es una prepa con alto cantidad de alumnados y muy pequeñita, ¿no? ¿Sí? Respecto a instalaciones. Y además está en el centro. Entonces, pues, no sé cuál sea la logística que se vaya a plantear, yo se los voy a compartir. ¿Sí? Por ahorita, pues, seguimos trabajando en plataforma y veo que, pues, hay que
Hay que subir actividades, ¿no? Y voy a pasarles lista. Aguilar Lerma. Está. Almendra Coronado. Presente. Alvarado. Beltrán Arellano. Presente. Camacho. No. Castro Sarabia. Presente. Contreras. Me escribe un mensajito, Contreras. Serena. Presente. Espinosa. Félix Parra. Presente. García Serrano. Presente. Gastelum. Presente. Gómez. Presente. Gutiérrez. Presente. Hernández. Presente. Irineo. Presente. Auregui. Presente. Juárez. Presente. Martínez Salazar. Presente. Matus. Presente. Morales Vega. Presente. Moreno. Moreno Félix. Presente. Osuna. Presente. Pastor. Presente. Pérez. Presente. Pérez López. Presente. Rodelo. Presente. Sauceda. Sicairos. Soto. Presente. Torres Alcaraz. Velarde. Presente. Verdugo. Villalobos. Yo. Acaba de entrar la compañera. Cazueta. Presente. Ok, bueno. Me quedan unos minutitos. Está observando, jóvenes. ¿Dónde está? Aquí está. ¿Sí? Y necesito que nos apliquemos aquí en unidad 2. Profe, se me desconectó mi internet. A ver, Moreno Castañeda. Sí, Ahí está. Listo. gracias. Ok, aquí está, ¿no? ¿Sale? ¿Sale, vale? Entonces, hay varios que no me han hecho esto, ¿no? ¿Sale? Si por alguna cuestión, jóvenes, ya encontré una forma, por alguna cuestión no pudieron entrar o estaban aquí y se los sacó internet, ¿cuál es la manera de saber, ponerles asistencia? Ahí en YouTube, cuando ponga el video, pongan un comentario, pero un comentario respecto a la clase, ¿no? No se vale poner, qué buena clase o qué entretenida, no. Algo respecto a la clase, ¿no? Si alguien por diversas causas lo llegara a sacar, ¿no? Que está lloviendo y lo sacó, o se fue internet, o se fue la luz, etcétera, ¿no? Entonces, para eso subo el video de YouTube. Entonces, ahí abajito pueden hacer un comentario respecto a la clase y esa es su asistencia. ¿Sí? Entonces, pues hay que ingeniárnoslo, ¿no?
Entonces tenemos la tecnología, hay que usarla a nuestro favor. ¿Okay? Y esto del glosario, pues les encargo. Veo que faltan varias actividades, entonces necesito que se pongan, que se apliquen, jóvenes. Y créanme que es bien sencillo, solamente es tomar estos conceptos, abren un Google Drive y trabajan en equipo. Es bien sencillo si se ponen de acuerdo en equipo. Si cada quien se distribuye el trabajo, va a ser complicado, ¿no? ¿Sí? Se ponen de acuerdo, a ver, vamos a poner de acuerdo a las 4 de la tarde. De 4 a 5 vamos a sacar esto, ya. A ver, el jefe comparta pantalla, ya. Ah, ya lo subí, plebes, listo. ¿Sí? ¿Sale? Profe, pero sus videos no se puede comentar. Según yo sí, pero igual voy a poner la característica esa. Según yo sí se puede comentar. No sé si alguien lo ha intentado. Porque ya he subido videos y varios han comentado. ¿Sí? Ok, bueno. Bueno, yo les pasé lista, les encargo esto de las actividades porque va un poco lento. Y les voy a compartir también cómo saber su calificación, ¿no? ¿Sí? ¿Sale? Porque veo que les sale un porcentaje en lo del examen, ¿sí? Y entonces les voy a decir cómo, o de una vez. Por ejemplo, aquí me escribió Samara y me decía que cómo se calculaba. Ah, ok. Y ya le dije yo así rapidito. ¿Sí? Ella, por ejemplo, sacó 3.6%, ¿no? ¿Sí? Y no viene la calificación aquí. ¿Sí se dan cuenta? No viene. Entonces, si ella tiene todas las actividades, las tiene completas, es decir, obtuvo 10. Si ustedes suman el porcentaje 1.20, más 1.20, 1.20, más 1.20, más 1.20, más 1.5, más 1.5, más 1.5, y dejamos pendiente, si ustedes suman todos estos porcentajes, no les da el 15%, les falta un cachito. ¿Sí? De hecho, si hacemos el cálculo así rapidito, 1.20 por 1, 2, 3, 4, 5. Por 5 más 1.5 por 3, eso nos da 10.5. 10.5. Entonces significa que lo que me falta a mí para llegar a 15 es 4.5%, ¿no? Entonces significa que el examen tiene un valor de 4.5%. Pero ella sacó 3.6. ¿Qué hago? Pues divido 3.6 entre 4.5 por 10. Y eso les da 8. ¿Sí? Yo se lo escribí acá, mira. Aquí está. Y dice, la unidad 1 tiene un valor de 15%, es decir, 15 puntos. Si usted suma actividad 1, 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, ahí están los porcentajes, ¿no? Y dice que el 1.9 vale 4.5, entonces la suma te da 15. Para su caso, el examen obtuvo un 3.6% de 4.5, que para traducirlo a número sería calificación de examen igual a 3.6 entre 4.5 por 10. Es decir, lo que hayan obtenido en el examen, lo dividen entre 4.5 por 10 y esa va a ser su calificación. ¿Sí? No sé si existe alguna duda. No. Bueno, sin más que agregar, jóvenes, pues gracias por su conexión. Recuerden que mañana es 12 de octubre, es asueto, no hay clase, no, en teoría no les deben de programar clase, porque es día de asueto. El miércoles tienen laboratorio, y para que estén atentos, y nos veríamos nosotros el jueves. Entonces el jueves nos veríamos, espero que ya tengan actividades para estar subiendo. Sin más que agregar, pues les deseo un lindo inicio de semana y el jueves también les comparto la información para el regreso a clases. Hasta luego y buen día. Gracias. Gracias, profe. Hasta luego. Gracias, profe. Profe.